TiddlyWiki es una aplicación de tipo wiki basada en cliente que sirve perfectamente como libreta de notas personal. Está escrita por Jeremy Ruston. Es un archivo HTML que contiene el código CSS y JavaScript. Cuando se descarga al ordenador del usuario, TiddlyWiki tiene la rara facultad, en algunos navegadores, de poderse sobreescribir a sí misma en el disco, cuando el usuario lo pide. Así el usuario puede escribir una nueva entrada, llamada Tiddler de acuerdo con la convención TiddlyWiki, a su copia local del archivo TiddlyWiki, y guardar este archivo para consultarlo más adelante. Los tiddlers existentes también se pueden modificar o suprimir del mismo modo. TiddlyWiki, publicado por Osmosoft bajo licencia libre BSD, permite disponer de él libremente. Jeremy Ruston lo describe como experimental, y con este espíritu mucha gente ha utilizado el archivo HTML original para hacer adaptaciones de TiddlyWiki. Estas se encuentran en dos categorías generales, las que mantienen la característica solo al lado del cliente, y las que añaden escritura de archivo del lado del servidor para hacer de TiddlyWiki más auténticamente wiki. A medida que se conocen estas adaptaciones, se añaden sus enlaces de los dos tipos de adaptaciones al archivo TiddlyWiki original. Las adaptaciones de TiddlyWiki normalmente añaden características que Ruston no previó originalmente, e incluso alguna de estas nuevas características se han incluido en las nuevas versiones de TiddlyWiki. Además de ser ideal para tomar notas, TiddlyWiki también se puede utilizar como base para un sitio web entero. Su estructura de un solo archivo lo hace fácil de gestionar, mientras proporciona una experiencia web elegante, aunque eso hace que la carga pueda hacerse lenta si el archivo se hace excesivamente grande.